amigos, veamos cómo te fue la actividad Supera los límites. 1. En la siguiente tabla se muestra la distribución de sueldos agrupados por quintiles en Chile en cierto año. Así en la tabla vemos que el primer quintil corresponde a los sueldos per cápita de 0 a 75.000 pesos, el segundo quintil de 75.001 pesos hasta 125.000 pesos, etc. En el hogar de Diego viven 4 personas y el ingreso total es de 900.000 pesos al mes. Si se mudan a vivir con ellos 2 de sus tíos que perciben 250.000 pesos mensuales, ¿se cambiarán de quintil? Para responder esta pregunta tenemos que calcular el ingreso per cápita. Y el ingreso per cápita no es nada más que la división entre el total de ingresos que hay en un hogar dividido por el total de personas. Así que para resolver esta pregunta, primero vamos a calcular el ingreso per cápita antes de que lleguen los tíos. Entonces, en este caso, los 900.000 pesos, que es el total de ingresos, lo tenemos que dividir por el total de personas que hay en el hogar. Y acá el enunciado nos dice que en el hogar de Diego viven 4 personas. Y en este caso está contado Diego, de lo contrario, vivirían 5 personas. Así que dividimos en 4. Y 900.000 dividido en 4 es 225.000 pesos. Por lo tanto, antes de que lleguen los tíos, el ingreso per cápita lo situaba en el cuarto quintil, dado que 225.000 pesos es mayor que 190.001 pesos y menor que 350.000 pesos. Así que antes estaban en el cuarto quintil, pero después, cuando llegan los tíos, vemos que el total de ingresos son los 900.000 pesos más lo que aportan los tíos, y 900.000 pesos más 250.000 pesos es 1.150.000 pesos. Y lo tenemos que dividir esto por el total de personas. Entonces, como antes habían 4 personas y se agregan 2, tenemos que dividir este número en 6. Y esta división nos da aproximadamente 191.660 pesos. Y podemos ver que este ingreso per cápita sigue estando en el cuarto quintil, dado que es mayor que 190.001 pesos, pero menor que 350.000 pesos. Entonces, a la pregunta, ¿se cambiarán de quintil? La respuesta es no, siguen estando en el cuarto quintil. 2. Encuentra los datos que deben ir en la cuadrícula de 3×3, sabiendo que las frecuencias de Q1 y Q3 son 1. Nota, todos los datos son números naturales. En esta cuadrícula de 3×3, vemos que tenemos el dato 4 repetido 3 veces, y los otros 6 datos tenemos que encontrarlos, pero acá al lado tenemos un diagrama de cajas que nos revela alguna información. Por ejemplo, que el dato menor es el dato 2, también que el dato 9 es el dato mayor. También vemos que el dato 3 es Q1, y el dato 8 es Q3. Y la información nos dice que su frecuencia es 1, es decir, tanto 3 como 8 se repiten solo una vez. Así que los vamos a agregar aquí en la tabla. Escribimos una vez el 3 y una vez el 8. También el dato 2 tenemos que agregarlo una vez y el dato 9 también una vez, pero no sabemos si se repiten. Ahora, para encontrar los demás números vamos a usar lo siguiente. Observemos que en total tenemos a 9 datos. Entonces vamos a calcular la posición de Q1. La posición del primer cuartil. Y la fórmula nos dice que el total de datos tenemos que dividirlo en 4. Y esto nos da 2,25. Y como nos da decimal, tenemos que aproximarlo al número natural que le sigue. Y este es el número 3. Y esto nos dice lo siguiente. El primer cuartil, es decir, este dato 3, está ubicado en la tercera posición. Por lo tanto, si aquí arriba escribimos 9 celdas, Q1 se ha de encontrar en el tercer lugar, pero sabemos que el dato menor es 2. Luego, entre 2 y 3 tenemos que agregar un dato que no puede ser decimal, dado que nos dicen que los números son naturales, y el número 3 se repite una vez, dado que es Q1 y nos dicen que su frecuencia es 1. Por lo tanto, el dato que debe ir acá es el número 2. Y así hemos descubierto que el dato 2 se repite 2 veces. Calculemos ahora la posición de Q3. Y la fórmula nos dice que la posición de Q3, el total de datos, tenemos que multiplicarlo por 3 y luego dividirlo en 4. 9 por 3 nos da 27/4 y esta división nos da 6,75.
y aproximando al natural que le sigue, esto nos da 7. Por lo tanto, el dato 8 se encuentra en el séptimo lugar. Es decir, el dato 8 se encuentra acá, en el séptimo lugar. También sabemos que 9 es el dato mayor. Y razonando como antes, entre 8 y 9 tenemos que agregar un dato que no puede ser decimal, dado que solo estamos con números naturales, y no puede ser el 8, dado que Q3 se repite solo una vez. Esto solo nos deja opción para el número 9. Por lo tanto, el dato mayor, que es 9, se repite 2 veces. Y de esta manera hemos encontrado a todos los datos. Acá en estas celdas vacías tiene que ir el número 4 repetido 3 veces. 3. Descubre los 7 dígitos que cumplen las siguientes condiciones. 1. Los números son iguales a una unidad menos que la posición de los cuartiles. 2. La frecuencia de la moda es distinta a la moda. 3. Todos los números se repiten. 4. La mediana y el dato anterior son distintos. Comencemos con la información 1. Los números son iguales a una unidad menos que la posición de los cuartiles. Así que comenzamos encontrando la posición de los cuartiles. Como la posición de Q1 nos dio 1,75, significa que Q1 se encuentra en el segundo lugar. La posición del segundo cuartil, es decir, de la mediana, nos dio 3,5, por lo tanto este se encuentra en el cuarto lugar. Y finalmente la posición del tercer cuartil nos dio 5,25, por lo tanto se encuentra en el sexto lugar. Y como los números que estamos buscando son una unidad menos que estas posiciones, esto significa que los datos que estamos buscando son 1, 3 y 5, los antecesores de estas posiciones, pero lo que no sabemos es cuántas veces se repiten, dado que el punto 3 nos dicen que todos estos se repiten. Y como nos dicen que todos los números se repiten, entonces cada uno de estos números como mínimo tiene que aparecer 2 veces. De esta forma tendríamos lo siguiente: el número 1 se repite 2 veces, el 3 también, y el número 5 también se repite 2 veces. Pero recordemos que en total tenemos 7 datos, por lo tanto nos faltaría un dato más. Por lo tanto, uno de estos datos tiene que repetirse una vez más. Ahora, la segunda información nos dice que la frecuencia de la moda es distinta a la moda. Así que supongamos que la moda de estos datos fuera el número 1. Esto significa que las veces que se repite el número 1 no es 1. Bueno, y esto es obvio porque la moda tiene que repetirse alguna cantidad de veces. ¿Pero cuántas veces ha de repetir? ¿3 veces o 5 veces? Y la única opción que nos queda es que se repita 3 veces, es decir, las 2 veces que aparece y otra más, para que de esta forma tengamos 7 números. Y no se puede repetir 5 veces, sino tendríamos en total más de 7 dígitos. Así que suponiendo que la moda es 1, tendríamos lo siguiente: que el número 1 se repite 3 veces, luego vienen 2 veces el número 3 y luego 2 veces el número 5. Notemos que la moda no puede ser el número 3, este caso está excluido, por lo siguiente: porque si la moda fuera el número 3, entonces, según la información 2, las veces que se repite el número 3 tendrían que ser una vez, que es imposible, si no, no sería moda, no se repetiría, o 5 veces. Y no podemos repetir el número 3 5 veces, porque nos pasaríamos de 7 dígitos. Por lo tanto, la otra posibilidad es que la moda sea el número 5. Y en este caso, las veces que se repite el número 5 ha de ser 3 veces, por el mismo motivo que cuando supusimos que la moda era 1. Entonces, si la moda fuera el número 5, esto significa que el número 1 se repite 2 veces, el dato 3, el número 3 se repite 2 veces, y el número 5 ha de repetirse 3 veces, y para poder distinguir con cuál de estos dos casos nos quedamos, tenemos que revisar la cuarta información, que nos dice que la mediana y el dato anterior son distintos. Cuando supusimos que la moda es 5, podemos ver que la mediana es 3. Este dato está en su centro, pero el número que está antes de la mediana es el mismo 3. Y esto contradice esta última información, porque queremos que el dato anterior a la mediana sea distinto a la mediana. Por lo tanto, este caso no nos interesa, no nos sirve, y acá cuando suponemos que la moda es 1, podemos ver que la mediana también es 3, pero el dato que está antes es 1, y es distinto. Por lo tanto, este es el caso que nos servía. Los 7 números que estábamos buscando son
3 veces el número 1, 2 veces el dato 3 y 2 veces el dato 5. Bien amigos y amigas, que estén bien.